¿Qué necesita una persona para ser locutor? Y no solo un locutor de radio, un presentador en un programa de televisión, un presentador también en un evento en vivo, a lo mejor en un evento eclesiástico, alguien que se dedique a conducir un evento. Bueno, ¿qué necesita ese locutor? ¿Qué necesita ese presentador? ¿Qué necesita ese conductor para poder hacer un trabajo eficaz? A veces creemos que los locutores que llevan más años son los que hacen mejor el trabajo por la experiencia. Y aunque es cierto, lo que sí les puedo asegurar que si usted no tiene la experiencia, sí puede usted hacer un buen trabajo con algunas técnicas. Usted sí puede hacer un buen trabajo de presentación con las siguientes técnicas que yo les quiero presentar. Y bueno, yo quiero charlar primero en este inicio lo primero que tú debes tener. Lo primero que tú debes tener para tener una presentación eficaz es tener una buena actitud mental. Eso es lo primero. Y permítanme un momento, voy a ayudarles a parar un poquito. Ahí está. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es tener una buena actitud mental porque de esto depende todo. Escenarios son personas, escenarios es público. Cuando vayas a hacer un programa de radio en vivo o en YouTube o cuando estés en una tarima y te toque leer delante del auditorio, recuerda, la actitud mental es lo primero. Debes mentalizarte que es natural que la gente te mire. Es natural nosotros mirar. Es natural que nosotros veamos la reacción de la gente. Y es natural que nosotros veamos que habrá gente que le agradará a mi participación, pero habrá gente que no le agradará a mi participación. Eso es, yo me estoy mentalizando. También, ¿de qué me puedo mentalizar? De que obviamente yo tengo que ser escuchado. Eso es lo primero. Obviamente la gente me va a escuchar. Escuchará mi tono de voz, mi matiz, mi presentación. Y no solamente me va a escuchar, sino que estará interpretando mi mensaje. Cuando yo estoy delante de un auditorio, me va a ayudar mucho mi actitud mental. Sabemos que nosotros tenemos una parte que se llama nerviosismo, que siempre vamos a vivir con esto, pero la actitud mental y la capacidad de poder dominar escenarios te va a dar mayor seguridad. Ahora, ¿por qué es importante que un locutor tenga una buena actitud mental? Porque lamentablemente la mayoría de nosotros practicamos malas actitudes mentales, como por ejemplo, híjoles, a lo mejor me sale algo mal, a lo mejor no les gusta lo que estudié, a lo mejor se empezaron a reír porque no les pareció interesante, a lo mejor y no me escuchan después, y empezamos con el a lo mejor, y sí, etcétera. Bueno, aquí gana el que tiene buena actitud mental. Eso es lo más importante, buena actitud en todo. Y hay que ser positivos. Obviamente lo hacemos para Dios. Sabemos que los locutores cristianos primero nos encomendamos a Dios y oramos. Pero a veces, después de una oración, como que nos quedamos también nosotros, aquí en México hay una palabra que se llama achicopalado, que significa nos quedamos tristes, ¿no? O preocupados sobre ¿estará bien lo que estoy haciendo o no? Entonces, primero, la actitud mental es lo más importante. Así cuando ustedes escriben su proyecto, me gustaría que se llamara así mi programa. Y me gustaría sonar esta música. Sí, esa buena actitud quiero. Y yo sé que le va a gustar a la gente. Sí, lo voy a empezar a hacer. Es lo primero. Lo segundo que yo les quiero platicar es que tenemos que perder el miedo. Tenemos que perder el miedo al público, al qué dirán, incluso a nuestros errores. Cuando uno se equivoca, perdón y ya. Hay una clase que tiene el maestro Natanael que se llama El arte de la disculpa, y es que muchos de nosotros nos equivocamos, pero exageramos en pedir disculpas. Perdónenme, de verdad, no quería hacer esto, no sé qué me estaba pasando, es que llegué rápido y nada. No, alguien se equivoca y lo siento. Y ya, continuamos con el tema. Entonces tenemos que aprender a perder el miedo cuando nosotros estemos frente a un auditorio. Y para eso necesitamos practicar estar dentro de un auditorio o enfrente de un auditorio. Hay muchos conductores aquí que no son locutores de radio, pero sí son locutores de transmisiones en vivo como Facebook Live. Y ustedes están también siendo recibidos por la vista del hombre. ¿Qué estará viendo la persona? Bueno, pues no solo está imaginando el mensaje, no solo está viendo sus diapositivas, está viendo cómo viene vestido, de eso vamos a hablar más adelante, está viendo su apariencia física, está viendo su pelo, está viendo sus ojos, su carita, su ropa. Entonces, tenemos que aprender a perder el miedo de todo.
Obviamente, una buena anticipación nos va a dar mayor seguridad y confianza cuando estamos delante de un auditorio. Es como cuando nos tocaba exponer en la escuela. Con anticipación nosotros hacíamos nuestra lámina, ¿se acuerdan? No había proyectores, no había PowerPoint. Entonces, con anticipación preparábamos, con anticipación ensayábamos. Y ese día nos llevábamos la mejor, digamos, presentación visual también. Para eso, la seguridad, la anticipación me dará mayor seguridad para poder perder el miedo. Otra cosa importante es que nosotros a veces tenemos miedo de hacer un programa porque creemos que las personas que nos están escuchando son fuertes críticos o saben más que nosotros. Y probablemente sí, pero si nosotros nos enfocamos en un tema, sabemos que lo que estamos enseñando es veraz y es correcto y yo no tengo por qué tener miedo de que a la persona le guste o no le guste, porque yo estudié la fuente y sé que lo que estoy diciendo es real y correcto y que está nutriendo el conocimiento de las personas. Ok, el tercer consejo que yo les quiero comentar es que si tú quieres ser un locutor, y si usted me permite hablarle de tú, hay veces que me gusta dirigirme de tú en confianza, pero si quieres ser locutor, tenemos que aprender a respirar. Eso es también muy importante. Cuando nosotros estamos en la radio, el oxígeno es nuestro aliado. El aire es nuestro ayudador. Alguien me dijo, hermano, ¿y usted no siente que se ahoga cuando está en la radio? Le decía, al principio sí. Al principio sentía que me ahogaba y no solo sentía que me ahogaba, quería dejar de hablar. Les decía, música, por favor, un momento, voy a tomar agua. Aprendí a respirar diafragmáticamente. Aprendí a respirar, inhalar por medio de la nariz y hacer ejercicios de exhalación por medio de la boca. ¿Cómo puedo hacer este ejercicio si yo estoy hablando? La misma fisiología que Dios nos dio nos permite hacerlo. Respiro por la nariz y lo expulso mientras yo estoy hablando. Y respiro por la nariz y lo expulso mientras yo lo estoy hablando. Es una respiración diafragmática. Si usted tiene una buena respiración, entonces su voz se escuchará mejor, con más potencia. Un locutor también lo que tiene que hacer es aprender a impostar la voz. Y de esto vamos a estar hablando en este curso más adelante. La impostación de la voz no es más que matizarla. La impostación no es más que darle cierto tono a nuestra voz cuando nosotros estamos en la locución. ¿Por qué? ¿Por qué es importante maquillar nuestra voz? Porque habrá palabras que a la gente le provocará una mayor y mejor reacción si nosotros la pronunciamos con ciertas tonalidades. Por ejemplo, una reflexión yo la puedo pronunciar tranquilo, pausado, con calma, a manera de que ellos reflexionen. Pero yo también pudiera ellos hacerlos interesarse en un tema si yo de repente empiezo a subir la voz y la matizo, como por ejemplo, acuérdate que el coronavirus es un problema. Ten cuidado. No bajes la guardia. Es un ejemplo. Entonces, tenemos que aprender a matizar y a impostar la voz en ciertas áreas de nuestra locución. No podemos hablar plano porque esto aburre a la gente. No podemos tampoco estar hablando a gritos porque esto cansa al oído. Tenemos que aprender a hacer un juego de impostación de voz, de matiz de voz. No todas las secciones de mi programa son iguales. O no todas las veces que yo salgo al escenario son iguales. O no todas las veces que yo aconsejo a una persona lo aconsejo igual. Hay que aprender a matizar. Otro consejo que yo les quiero dar a los locutores es que tenemos que aprender una área que se llama la dicción, que es el arte de una buena pronunciación. La dicción también, la forma correcta de la expresión de las palabras. Para eso, tenemos que aprender bien el idioma que queremos hablar. Si hablamos el español, aprendamos a pronunciar bien las palabras. Si yo estoy interesado en dar notas en inglés y no es mi lengua materna, entonces tengo que aprender bien a pronunciar por lo menos el guión que yo voy a estar hablando. La dicción es la forma correcta de pronunciación. Y los locutores tenemos mala dicción porque no leemos en casa. Leemos en vivo, pero no leemos en casa. Y si leemos en casa, no leemos en voz alta. Es uno de los errores que nosotros cometemos. Buen consejo sería empezar a leer en voz alta y lento y tranquilo. Cuando estemos en la radio, si usted habla tranquilo, a la gente le va a gustar más y usted va a pronunciar mejor. Y el oído lo va a recibir mejor. Así usted tendrá el tiempo necesario para pronunciar todas las palabras. Porque las palabras, recuerde, traen letras y cada letra trae un sonido y ese sonido se llama fonema.
Hay que aprender a pronunciar bien los fonemas, ¿ok? La A como A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Y cuando esté en la radio, yo tengo que pronunciar la A como A, la E como E. Todas las palabras sin correr, tranquilos. Incluso cuando estamos mandando saludos, allí se ve el error de los locutores. ¿Saben por qué? Porque me ha pasado. No sabemos pronunciar los nombres de las personas. De repente nos escribe alguien a, ¿cómo te llamas? Perdón, Yuriani. Y ahí es cuando se nos unen los diptongos, que son las uniones de dos vocales, ahí, o e y u, y entonces nos damos cuenta que nuestra voz no tiene buena dicción y no podemos pronunciar los fonemas como son. Entonces, lectura en voz alta es bien importante. Lectura en voz alta. Otro consejo que yo le quiero dar a los locutores que están aquí con nosotros es que tenemos que articular. La articulación es el uso correcto de nuestra boca y de nuestro, digamos, aparato fonador, de todo nuestro cuerpo para poder hablar bien. Una cosa es la pronunciación, pero para eso yo tengo que usar bien, articular todo aquello que me permite el movimiento para expresar palabras. Por ejemplo, mi boca, mis labios, la lengua, los dientes, la naranja, la faringe, la laringe, el tórax. Tengo que aprender a mover mi cuerpo, tengo que aprender a abrir bien la boca para que el oxígeno salga. Y usted sabe que los sonidos se generan aquí. Aquí se generan los sonidos. Y aquí también se acomodan. Por ejemplo, si usted pronuncia la P, unimos los labios y aquí estoy produciendo un sonido. Entonces, para eso tengo que aprender a articular, a usar bien, a entrenar mi boca. Es importante que si usted es locutor, aprenda a hacer ejercicios en casa. A abrir la boca, a sentir cómo esto se sume abajo de los oídos. A, E, I, O, U. Como en el canto, en la música. Si yo estoy articulando bien, entonces no tendré problema al hablar. No tenga miedo de abrir la boca. No tenga miedo de abrir la boca. Es un buen, de hecho, naturalmente y fisiológicamente, si abrimos más la boca, es mejor. Es mejor. Entonces hay que ponernos a trabajar estos labios, estos dientes, esta lengua, y hay que pronunciar bien, ¿ok? Otro consejo que yo les quiero dar a los locutores que hoy se están preparando para poder tener una mejor intervención es que debemos tener también un lenguaje corporal. El locutor antiguo o del pasado solo era escuchado, pero hoy los locutores son vistos y debemos tener un lenguaje corporal que se adapte a lo que yo estoy diciendo. Mímica, ¿verdad? Ayudar a mi voz con mi lenguaje corporal. Un lenguaje intenso, podemos decir, si estoy hablando de cosas intensas, pudiera yo estar haciendo un ademán de mi puño intensamente. Si yo estoy tal vez con una reflexión, si yo estoy concientizando a una persona, yo pudiera tocar mi corazón. Yo pudiera darle un abrazo con mi mímica. Yo pudiera mirarlo a los ojos como los estoy mirando a ustedes en la cámara. Pero nos olvidamos del cuerpo. Si nosotros hiciéramos lenguaje corporal, las palabras se generan con mayor emoción, con mayor fuerza, o depende de lo que usted esté diciendo. Respalda la mímica, respalda el lenguaje corporal, las palabras que usted esté diciendo. Pero nadie me ve. Pero si lo escuchan y la gente sabe, cuando nosotros expresamos algo real o algo mentiroso. Por eso es importante que aprendamos y por ejemplo, el consejo anterior fue perder el miedo y hay que aprender a grabar delante de una cámara para mirar después si yo estoy haciendo bien mi lenguaje corporal o no. Cuando a nosotros nos toque conducir un evento en vivo, gracias a Dios he tenido la oportunidad y es allí donde el lenguaje corporal te ayudará un 60%. Hermano, ¿acaso no es la voz lo más importante? Sí, pero estás delante de un auditorio. Y hay diferentes tipos de eventos. A lo mejor eres animador. Te toca animar. Necesitas moverte. Necesitas hacer gestos. Necesitas conectar con las personas a través de tu lenguaje expresivo.
O a lo mejor vas a estar atrás de un púlpito en un evento serio y prudente. Las manos tienes que aprender a mover. Las intenciones de la cara, los gestos. Entonces, los locutores tenemos que tener un buen lenguaje corporal. Necesitamos trabajar frente a un espejo, un lenguaje corporal. El siguiente consejo que yo les quiero dar a cada uno de ustedes es que un locutor también debe tener retroalimentación. Retroalimentación, porque no somos perfectos y no hacemos las cosas perfectas. Necesitamos que alguien nos evalúe. Y qué mejor que otro locutor. Si usted se puede acercar a otro locutor, pudiera preguntarle, por favor, ¿me puedes evaluar qué te parece mi expresión? ¿Qué te parece mi locución? ¿Qué te parece mi elocuencia? ¿Se entiende lo que yo digo? ¿Puedes darme consejos? Por favor, ¿me puedes calificar? Retroalimentación de otros locutores. También una buena retroalimentación es de ti mismo. Hay que ser humildes para reconocer cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Deberíamos nosotros escuchar nuestros programas. A mí me gusta escuchar mis programas y darme cuenta en donde yo me equivoqué, en donde yo pude hablar mejor, tratar mejor al auditorio, en donde no se entendió mi punto y pude haberme tal vez detenido un poco más, en donde corrí en vez de hablar lento. Y esa retroalimentación yo las escribo. Probablemente yo las haría o las escribiría en mi pizarrón que tengo aquí enfrente y ahí pudiera yo ir mejorando para en mi próximo programa. Entonces, un buen locutor recibe retroalimentación. Ahora le voy a decir algo. Tomar cursos es una forma de retroalimentarse. Y eso nos va a ayudar muchísimo a todos. Por cierto, si ustedes creen que yo también puedo mejorar en algo, déjenmelo saber porque yo necesito retroalimentación. El siguiente consejo que yo les quiero platicar y animar es que todo locutor debe tener también agilidad mental. Agilidad mental. Un locutor no siempre está sentado con su micrófono y todo marcha en orden en la cabina. Eso es una mentira. No todo marcha en orden. Cuando uno es un locutor, se enfrenta a diferentes riesgos técnicos. La computadora se trabó, no sonó la canción, por algún motivo el disco no puede sonar, hay ruido, no estoy en una cabina profesional y por esa razón acaba de pasar la patrulla, la ambulancia, no llegó el invitado. Bueno, esto nos exige a tener una agilidad mental porque el auditorio no sabe lo que pasa. El auditorio está mirando o escuchando y se queda diciendo, ¿por qué empieza ese locutor a tartamudear? ¿Por qué parece que ese locutor se le fue la idea? Porque él no sabe que aquí mi mascota ya se me escapó y que aquí se va a atravesar a la cámara. O que probablemente yo estoy en una cabina así profesional, pero se fue la luz y solamente me estoy manteniendo de la energía de emergencia. Y yo estoy pensando, ¿qué hago si se me corta? Entonces, debemos tener agilidad mental, incluso la capacidad de improvisación, para que el auditorio no se dé cuenta o para aprender a resolver. Porque también, como bien lo aprendí, el arte de una disculpa, hay cosas que no dependen de nosotros y que debemos ser claros con el auditorio. Pero para eso hay que ser rápidos, hay que ser chispas, como se dice, hay que tener habilidad y agilidad mental. Es algo importante que todos los locutores. Yo me doy cuenta cuando alguien estudia comunicaciones, normalmente aquí en mi ciudad, hay varios comunicólogos, hay una universidad, es ciencias de la comunicación, y yo lo que veo es que la mayoría de los comunicadores son así, chispas, movidos, creativos, les gusta innovar, crear, andan hiperactivos, y yo me doy cuenta de la agilidad mental que tienen, son buenos para los negocios, son buenos para, se me acaba de ir la palabra, emprendedurismo, son emprendedores. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Gracias por la palabra. Muchas gracias. Exactamente. Siguiente consejo para los locutores. No solamente debemos tener agilidad mental, sino debemos tener también improvisación dinámica. La improvisación dinámica es también similar a lo que estamos viendo. Pero aquí involucramos la palabra dinamismo. No solo tiene que ver ser dinámico con mis palabras, sino ser dinámico con mi entorno, ser dinámico con el micrófono, ser dinámico con la música, ser dinámico con mi tema,
Debo tener la habilidad de que la gente cada vez que escuche mi programa, escuche un programa dinámico o creativo, que todo concuerde, que yo tenga la habilidad de que el auditorio cuando escuche mi programa sepa que está en un ambiente diferente, está en una cápsula del tiempo, está en un espacio donde los hago imaginar, pero para eso yo debo tener dinamismo. Una de las cosas que pide, por ejemplo, por poner un ejemplo, Disney Channel para sus conductores es tener conductores dinámicos, con chispa, que se adapten al entorno y que hagan traer a la gente al entorno. Lo que quiero decir es que debo ser creativo para atraer a la gente y mantenerlos conmigo, con dinamismo. Siguiente consejo que yo les quiero dar a cada uno de ustedes es que debemos tener también, siguiente punto, un buen análisis del receptor. Debemos analizar a nuestros oyentes, analizar a quién está recibiendo mi mensaje. Por ejemplo, ¿quién es? ¿Por qué lo está recibiendo? ¿Qué espera de mí? ¿Qué espera de mi programa? ¿Qué espera de mi mensaje? Obviamente tenemos oyentes potenciales que son tal vez los que les gusta el programa, nuestra familia que siempre van a estar con nosotros, nuestros amigos. Ellos están allí porque ya me conocen y yo los analizo. Siempre van a estar allí. Hasta mentiras me van a decir. Les voy a preguntar cómo salió el programa. Salió muy bien, no te preocupes. Ladró tu perro, pero salió bien. ¿Cómo salió mi programa? No, salió excelente. Se atravesó tu gato, pero estuvo bien. Pero hay otro tipo de auditorio que normalmente son los que llegan y se van, los de repente. Y todos ellos, la verdad es que nosotros debemos analizar por qué están allí y qué es lo que ellos esperan de nosotros. Así que debemos tener la capacidad nosotros de analizar a nuestros receptores. Recuerden que hacemos radio para ellos. Y debemos nosotros también saber si este mensaje les está llegando claramente. A mí no me gustaría, por ejemplo, pensar que me escuchan cuando no me escuchan. A nadie, ¿verdad? Yo para eso tengo que preguntarles, hacer encuestas. Por ejemplo, verdaderamente a mí yo me gustaría salir a la ciudad. Tenemos un programa que se escucha en el 103.7. Es una estación de radio cristiana. Y tengo en mente salir a hacer una encuesta. La primera pregunta es, ¿usted escucha radio? Sí, ok. Segunda pregunta, ¿qué estaciones de radio conoce en Chilpancingo? Es la ciudad donde estoy. Conozco tal. Muy bien. Si no conoce la radio donde yo estoy, entonces le pregunto directamente, ¿conoce usted esta estación? Si me dice que sí, entonces continúo y es donde yo llego. ¿Conoce usted este programa o qué programas conoce? Entonces, de esa manera yo me estaré dando cuenta en una escala, preguntándole a 10 personas si de verdad ellos me están escuchando, si de verdad están escuchando y si no, tendré que trabajar en campañas publicitarias. Pero yo tengo que analizar a mi auditorio. El siguiente consejo que yo les quiero dar, y esto es muy importante, es que debemos tener un buen sentido del humor. Todos los locutores debemos tener un buen sentido del humor. Alguien diría, es que mi programa no se presta. Es que soy serio. Debo ser serio. Cuando usted dice buenos días, ¿lo dice serio? Cuando usted dice hola, ¿lo dice serio? Debemos tener un buen sentido del humor para no caer en el estrés, para no caer en la repetición, en el aburrimiento. Alguien me dijo, si tú haces radio, probablemente te vas a aburrir de aquí a 5 años, 10 años haciendo lo mismo. Y yo me quedé pensando, me has dado la respuesta. Si hago lo mismo, sí me voy a aburrir, pero voy a hacer cosas diferentes en cada programa de radio. Entonces, yo necesito tener un buen sentido del humor de todo, atraer a mi auditorio. Ahora, escúcheme, sentido del humor, buen sentido no significa que yo diré barbaridades o que diré cosas sin sentidos. Significa que yo estaré contento y alegre, que yo estaré sonriendo, que yo estaré gozándome, que yo estaré en comunión, que sepan que encontrarán en mí una alegría. Y no es que unos sean felices y otros no. Aprendamos a sonreír, aunque a veces así nos cuesta. Así no sé. Bueno, hay que aprender a sonreír. Un buen sentido del humor. En serio. Además de que se van a ver más jóvenes. Más jóvenes, se los aseguro. Y el último que yo les quiero platicar es que un locutor debe capacitarse. Debe capacitarse continuamente. Los que terminan la licenciatura en comunicaciones
tienen que seguir capacitándose en seminarios, en workshops, en diferentes cursos, porque saben ellos que la práctica, la falta de la práctica a veces también nos quita habilidades. Es como un atleta. El atleta que corre continuamente, ¿qué pasa? Se mantiene en forma. Se mantiene en forma, pero un locutor que dice, ya tengo mi documento, mírame, aquí está firmado por mi director locutor y esta es mi clave y este es mi registro. Y se confía y se duerme y luego deja de practicar 1 año, 2 años y cuando quiera hacerlo, esta idea, esta capacidad motriz conectada con la boca, mire, se va a perder. Ah, es que yo soy chispa, mira, yo soy bueno para hablar. Sí, eres bueno para hablar, pero tienes la habilidad de conectar con el público y de llevarlos claramente a donde quieres llevarlo. Tienes la capacidad de llevar una escaleta. Por esa razón es importante que un locutor aprenda a capacitarse, busque cursos, lea libros, métase a YouTube, practique en casa, hable frente a un espejo, presente canciones, ponga música en su casa y presente canciones, tome el periódico y lea una nota, grabe su voz con el celular, aunque a veces cansemos los oídos de nuestros familiares, ¿verdad? Ellos son los que miran nuestras diarias prácticas, ¿verdad? Ellos son los que dicen a veces, ¡oh, mis oídos! Pero tenemos que practicar, nunca se conforme. Y ahorita el siguiente tema yo les voy a decir por qué es importante que nosotros practiquemos. ¿Por qué es importante que nosotros practiquemos? Yo sé que usted quiere ser locutor. Y sabemos que a veces las estaciones de radio piden grandes requisitos y creemos que nuestras expectativas jamás llenarán. Queremos ser locutores de la estación de radio de la ciudad y nos ponemos a pensar qué necesito para llegar a esa estación. Acaban de abrir una estación nueva cristiana y yo quiero estar allí, pero no sé si me harán caso. Tengo deseos, tengo proyectos, tengo ideas, pero ¿cómo le puedo hacer para estar en una radio? He buscado oportunidades, estoy imaginando que muchos dicen esto, he buscado oportunidades, pero solo algunos se las dan. ¿En qué influye? Bueno, yo quiero platicarle rápidamente, brevemente, sobre cómo podemos entrar a una radio. ¿Cómo podemos entrar a una radio? Porque todos queremos estar en una radio. Ahora, sin duda alguna, una de las experiencias más maravillosas de todo locutor es estar en una cabina de radio. Ya el solo hecho de estar sentado en una cabina de radio nos emociona. Empezamos a tomarnos fotos, empezamos a acercarnos al micrófono y no sabemos ni qué decir, pero déjenme hablar. El hecho de estar en una cámara, frente a una cámara, en una mezcladora y mirar un estudio nos llena de emoción. Pero detrás de cada radio hay un gerente, detrás de cada estación de radio hay un encargado o hay una mesa directiva que más bien están trabajando por el porvenir económico de una estación de radio. Si estoy hablando ahorita de estaciones de radio seculares, estaciones de radio seculares. Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo para poder entrar, para que ellos me miren, para que me den una oportunidad? Hay 3 formas de poder entrar a una estación de radio y yo quiero que las tome en cuenta. La primera de ellas, la primera forma de poder pertenecer a una estación de radio cualquiera, sea secular o sea cristiana, la primera de ellos es a través de un casting. A través de un casting. Escuche, no dije a través de un demo, dije a través de un casting. Y el casting es el examen presencial y en vivo que se le realiza a un locutor. Y el casting no siempre es en una estación o en una cabina. Más bien, el casting es delante de las personas encargadas, sentadas en una mesa y usted enfrente. Por esa razón, en esta evaluación, las personas encargadas de la estación de radio analizarán todo de usted. Analizarán el tipo de voz, analizarán la dicción, analizarán el lenguaje corporal, analizarán también la creatividad, la comunicación, la animación, el carisma. Por eso, hace un momento decíamos los consejos para todo locutor. ¿Qué tal que el casting fuera hoy? ¿Qué tal que hoy una estación prestigiada diera 3 lugares para 3 locutores y hay una fila enorme, una línea enorme de personas queriendo pertenecer, pero y usted está allí?
En un casting se da el todo. No se juega, se da el todo. Es la primera forma de poder entrar a una estación de radio. ¿Cuánto tiempo dura el casting? Lo que dure. Puede durar así 10 segundos o puede durar así 5 minutos o más. Puede ser corto o puede ser largo. En un casting es importante que nosotros tengamos cuidado de nuestra apariencia física. Eso es un punto bien importante, bien importante. Las personas no evalúan solo la voz, evalúan también, ahora sí que lamentablemente dice un dicho, dime cómo te ves o dime cómo te ves y te diré cómo te tratan. Lamentable, lamentable. Pero nosotros debemos considerar presentarnos del todo bien cuando vayamos a hacer un casting, cuando vayamos a visitar una estación de radio, cuando vayamos a ofrecer nuestros servicios, porque de eso va a depender también los primeros 60 segundos, el primer minuto de charlar con usted. Ellos se van a dar cuenta cómo es usted, su forma de pensar, ellos van a conocer las ideas que tiene, la ideología en general, todo, de la radio me refiero. Ahora, por eso es bien importante que en un casting de radio nosotros no nos enfoquemos solamente en la voz, que sí es importante, sino también en conectar con el encargado, con el director, conectar con ellos, mirarlos a los ojos sin vergüenza, no evadir la mirada, nunca evadir la mirada, nunca tienes que evadir tu mirada, no es una mirada retadora, es una mirada amable, es buen ánimo, es sonriente. Recuerdo que hace años, mi primer casting lo hice a la edad de 17 años, fue en una oficina de gobierno municipal, estaban buscando un conductor para un programa de eventos para jóvenes de una institución juvenil, y recuerdo que yo fui el número 7, todavía se me quedó, gracias a Dios, el número de la perfección, pero fue un casting, la verdad, muy nervioso para mí, era el primero, teníamos que entrar a un cuarto donde estaba el jurado, y ahora sí, conduce lo que tú quieras. ¿Qué traes para mí? Conduce. Entonces, algo que sí aprendí ese día fue que los castings se disfrutan. Los castings se deben disfrutar. Bueno, eso es la primera forma de poder entrar a una estación de radio es a través del casting. Por eso practique, prepárese, juegue, imagine, hable delante de la gente, practique antes, mentalícese, todo lo que dijimos hace un momento, para que cuando llegue el momento del casting, yo me sienta relajado y tranquilo y ahora sí, ellos me digan, déjame analizarte. La segunda forma de poder entrar a una estación de radio es pagando, comprando un espacio. Sí, yo sé que todos queremos cobrar, que nos paguen por hablar en la radio, pero aquí es al revés. Si yo quiero estar en una estación de radio, el segundo objetivo o la segunda forma es comprando un espacio. Si yo tengo las facilidades económicas, yo puedo ir a una estación de radio y decir, por favor, ¿podrían venderme un espacio radial? Obviamente, va a haber reglas que ellos le dirán, pero necesitas tener conocimientos básicos de radio, conocimientos básicos de locución, pero ya no va a ser tanto como el casting donde el mejor se queda, sino que, ok, tiene nociones de la radio, el espacio radial te vale tanto, al mes puedes pagar tanto, ahí está tu espacio. Y ahora sí, así es como nosotros podemos entrar a una estación. Ahora, sin embargo, hay muchas personas que aparte de ser locutores, tienen otra profesión, digamos, por llamarlo así, un psicólogo. Un psicólogo que tiene su consultorio, que da terapias, pero quiere llevar su consultorio a la radio. No hará un casting para ver si lo aceptan, sino que comprará un espacio. Estoy interesado en pasar mi programa. Quiero hacer un programa de mi consultorio. Ah, ok, adelante. Muéstrame un proyecto, ¿no? Adelante. Aquí está. Entonces, lo que hace esta persona no es locutor, digamos, al 100% dedicado. Tiene su carrera aparte, pero trae su carrera a la radio, compra el espacio y aquí en la radio comienza a distribuir la información y a recibir, digamos así, influencia o a dar influencia y a recibir interés para atraer a la gente a su consultorio. Entonces, de esta manera se mantiene. Gasto para pagar mi radio, pero gano consultas, en este caso la psicóloga o el psicólogo, y me retribuye mejor en mi consultorio. Esa es la segunda forma de entrar a la radio, pagando un espacio.
en una estación de radio. Y obviamente tenemos que sí tener nociones y hacer un buen trabajo para durar en esa estación de radio. Y el tercer punto, la tercera forma de poder entrar a una estación de radio es a través de un proyecto. A través de un proyecto. Si nosotros queremos un programa, tenemos que pensar cómo se va a llamar y escribirlo. Crear un logotipo e imprimirlo. Ponerle una misión, escribirla, una visión de lo que quiero en el futuro, escribirlo. Todo esto se archiva y se hace un demo. Aquí es donde sí entra el demo. Hago una pequeña grabación de lo que será mi programa. Probablemente la gente o la dirección de la radio ya no me llama al casting. A lo mejor es una estación de radio por internet. No puedo estar presente en el casting. Y no es tan recomendable un casting tal vez en línea porque se puede llegar a trabar la conexión de internet, el sonido de la bocina esté mal y al último ya no puedan ellos aprovechar o escuchar realmente mi voz. Pero sí pedirán un demo. Haz un demo, se escucha todo clarito y mándamelo en MP3. Cuando nosotros hacemos un demo, debemos hacer dos tipos de demo. El primer demo es el demo en audio, con mi voz, para que ellos escuchen cómo es mi voz en la radio. Pero hay que tener cuidado en este aspecto, porque muchos locutores nuevos y principiantes, y lo digo con todo respeto y con toda humildad, a veces abusamos de efectos, agarramos softwares y maquillamos nuestra voz. Alguien dice, usamos autotune, y de repente alguien escucha y dicen, oye, qué buen locutor, mira nada más, qué matices de voz. No fue él. Fue el programa, fue el software. ¿Y qué pasa después? Que lo contratan, lo mandan llamar, te dan tu espacio, pero cuando te escuchan, no eres tú. Es como el filtro de la fotografía. Sonabas diferente, te veías diferente. Por eso, si vamos a mandar si vamos a mandar nosotros un demo, tenemos que mandar un demo primero con nuestra voz natural. Sin nada de fondo, sin nada de efecto. Yo es lo que yo haría, mandaría un demo normal. 3, 2. Muy buenas tardes a todos ustedes, mi nombre es Pablo Eric Ramírez, desde la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, México. Esta es mi voz y esta voz puede representar tu negocio, por ejemplo. Y luego, con ese mismo texto, con ese mismo guión, pudiera yo editarlo con un software y ahora sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Eric Ramírez. Y así se escucha mi voz con efectos de sonidos. Eso es un demo en MP3. Pero no solo tengo que mandar un demo en audio. Es recomendable también mandar un demo en video para que ellos puedan ver mi expresión, mi carisma, mi conexión de mi cuerpo con las palabras. 3 o 2 demos, pero el demo en audio dividido en voz limpia solamente, sin nada de ruido, sin nada de efectos, y el segundo voz, y ahora sí con efectos, el segundo demo con efectos para que ellos se den una idea de cómo se escucha mi voz trabajada. Y el otro demo con video para que ellos sepan cómo soy y quién soy yo. ¿Ok? Y bueno, para terminar, antes de irnos a lo que sigue, la importante, hablando del proyecto escrito, que este proyecto escrito tienes que tenerlo siempre actualizado. Si quisiste hacer tu programa hace 3 años, tienes el bosquejo por allí, mejor actualízalo. Mira que puedes cambiar, agregar, las redes sociales cambian, a lo mejor pudieras agregarle a ese proyecto que también se va a escuchar por Spotify, antes no había, etcétera, podcast. Bueno, entonces es importante que nosotros mantengamos ese proyecto fresco y esas son las 3 formas en las que podemos nosotros entrar a una estación de radio. Dije, número 1, el casting. Le tenemos miedo al casting. Queremos ser locutores, pero le tenemos miedo al casting. Lo reconozco, a mí me pasa. Pero el consejo que yo les doy es que si van a un casting y por alguna razón no aprueban el casting, no significa que sean malos, significa que tuvieron una grande oportunidad de empezar a practicar. A veces el casting bueno o el que vamos a probar va a ser el quinto. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto tendremos que reprobar tal vez. Pero eso nos motiva a hacerlo mejor. No se sientan mal si algún día hacen un casting y no les llaman. No es que no sean buenos. Es que tal vez tenían ellos otras necesidades, pero no significa que mi trabajo estuvo mal.
Llegará el momento, llegará el proyecto donde ustedes estarán allí. La segunda forma, yo les comenté, era también de comprar un espacio radial. Pero es lo que hacemos nosotros. Compramos espacio radial para nosotros evangelizar a sectores donde no hay gente, donde no hay evangelio todavía. Pero no significa que yo me sienta tranquilo diciendo nunca haré un casting. No, yo tengo que prepararme porque hay otras estaciones de radio donde no quiero pagar, donde sí me piden castings, ¿ok? Y la tercera forma es hacer un proyecto. La pregunta que les haría es, ¿tienen ustedes un proyecto de su programa de radio? Alguien diría, no, mira, lo que pasa es que todavía no está, no salgo al aire. Por eso, porque todavía no está, debemos tener un proyecto de nuestro programa de radio. Ok, muy bien, hermano Pablito, gracias primeramente por el tiempo. Ustedes me preguntaban hace unos momentos acerca de cuáles serían las personalidades de un locutor. Una disculpa porque el internet de acá lamentablemente está inestable, pero bueno, me preguntaba acerca de tres habilidades. Hay muchas habilidades, la verdad, no solamente tres, hay muchas habilidades que un locutor debe de tener, pero como yo mencionaba hace unos momentos, yo destaco dentro de aquellas tantas habilidades que un locutor debe de tener, la disciplina, el aprendizaje y asimismo la creatividad, que desde mi punto de vista son las tres habilidades que en ningún locutor debe de hacer falta. Son habilidades que sin duda, sin preguntarlo dos veces, debes de tener dentro de ti, en tu personalidad, en tu programa. Y bueno, ¿a qué me refiero primeramente con disciplina? Mencionarles que voy a explicar todo en base a mi experiencia en esta ocasión, al menos en esta ocasión. Disciplina yo me refiero en cuanto a tu programa de radio. Puedo yo referirme a un ejemplo, ¿verdad? Ningún locutor debe de comer a la hora de estar al aire y eso sin duda. Alguien que hace eso, ya, como dicen los mexicanos, ya, pues fin, en fin, ¿no? Así que disciplinas como estas y muchas más es que un locutor debe de tener, así como ser puntual en sus programas. Claro, yo sé que habrá inconvenientes, que porque el tráfico, etcétera, pero siempre procurar llegar puntuales, iniciar puntuales en el programa de radio. Ya mencionaba yo acerca de no comer en la radio. Eso es ser un locutor indisciplinado. Cuando tú comes en la radio, déjame decirte que no podrás hacer una buena pronunciación y se escuchará muy mal. Y también, en cuanto a disciplina, yo me refiero a que debes de coordinarte bien con tu operador, si tú tienes un operador, y no sobresaltar o no ignorar a tu ordenador, sí, a tu operador, perdón. Cuando el operador te diga que, ok, tienes tantos minutos para hablar, tienes que usar esos minutos para hablar, ni más ni menos, porque si tú te adelantas más, usas más minutos, puede que el programa salga mal. Así que también ahí entra lo que es la disciplina en la coordinación con tu operador. Si el operador dice, ok, después de esta sección nos vamos a cortes comerciales, tú ahí debes de estar, ok, muy bien. Y también, aparte de la disciplina, yo les mencionaba el aprendizaje. De hecho, el hermano Pablito ya mencionó algo acerca del aprendizaje. Cada locutor debe de estar aprendiendo más y más, pero ¿cómo? Ya mencionaba el hermano Pablito, los talleres, los workshops, cursos, y también una recomendación que yo les puedo dar a todos para ejercer esta habilidad de aprender más y más y más. ¿Para qué? Pues para que tú vayas mejorando en tu programa de radio, vayas mejorando en la locución, en aprender qué hay dentro de la radio, etcétera. Todo esto, una recomendación que yo les doy y que yo aprendí de muchos locutores es escuchar otros programas de radio, escuchar otros programas de radio, no para que vayas a copiarle el nombre del programa, no para que vayas a copiarle el nombre de la sección, claro que no, ni mucho menos copiarle el estilo,
simplemente aprender de aquel locutor, de aquel programa de radio. Claro, si se puede, pues agarrarle unas pequeñas ideas, las mínimas que tú puedas, pero siempre y cuando no imites a ese locutor, no vayas a imitar la voz del locutor, el nombre del programa, el estilo del programa, etcétera. Pero sí, yo te recomiendo que dentro del aprendizaje escuches a otros programas de radio, no sé, la radio local de tu ciudad, alguna radio de internet. Y también, por ejemplo, si tú quieres tener un programa informativo, ¿no? Un programa informativo, pues te recomiendo que busques en internet o que escuches programas informativos de la radio local en donde tú vives y pues ahí sacar una que otra pequeña idea para darte cuenta de cómo lo hacen ellos. También escuchar errores de ellos, pero no para que te burles, para nada, sino que evitar hacer esos errores de aquel programa que tú estás escuchando dentro de tu programa y así ir mejorando progresivamente en tu programa. Y también la habilidad de ser creativos es muy importante. Es algo importante también dentro de tu programa de radio, siempre tener creatividad. Y algo que quiero incluir dentro de la creatividad es la originalidad. Debes de ser creativo, debes tú de pensar, ok, ¿qué voy a hacer en mi programa? ¿Qué dinámica voy a poner en mi programa? ¿Qué hago en esta sección? No sé, quizás algún juego en esta sección. El primero que me marque a la cabina de radio le regalo una pizza o un pase directo al cine. Lo que se te venga a la mente, pero siempre y cuando eso sea original, que no le hayas robado la idea a otro programa que escuchaste por ahí, en la radio local, en la radio por internet. Ahora, quizás tú me digas, hermano Natanael, yo no soy para nada creativo, ¿no? Yo no soy para nada creativo. ¿Cómo puedo ejercer mi creatividad? Déjame decirte que todos, absolutamente todos, somos creativos. El problema está en que muchas veces no sabemos cómo ejercer esa creatividad, cómo pensar y cómo aplicar esa creatividad que tenemos dentro de nosotros a un objetivo. Este objetivo es el programa de radio que tú tienes, por ejemplo. Te recomiendo que para pensar y para ser creativo, tómate un tiempo. Tómate, no te estoy diciendo que te tomes un tiempo de 1 hora, de 2 horas, sentado en el escritorio pensando y resulta que no, nada. Me refiero a que te tomes un tiempo, un rato libre, si te sientes más cómodo, no sé, en tu escritorio, te sientes más cómodo en el jardín o quizás en el zócalo de tu ciudad. Siéntate, tómate unos minutitos para pensar. Yo sé que, y de esto estoy seguro porque yo lo he hecho, yo sé que vendrá algo en tu mente que quizás nunca habías pensado, pero wow, de repente se me prendió el foco. Oh, y esto podría funcionar, mi programa de radio. Quizás esto que acabo de pensar podría ejercerlo yo en mi programa de radio. Otra recomendación, investiga en, bueno, todos tenemos acceso al Internet porque estamos conectados al Zoom, eso sin duda, ¿verdad? Investiga en Internet, ok, ¿qué podría yo hacer en mi programa? ¿Cómo podría yo ser creativo en mi programa? Déjame decirte que la creatividad es como un anzuelo a tus oyentes, ¿no? Para que puedas captar la atención de tus oyentes y en base a la creatividad, pues tú puedas emitir el mensaje que tú quieres hacer llegar a tus oyentes con mayor facilidad. Un programa que no tiene creatividad, claro, podrá emitir ese mensaje, quiere que llegue a las personas de su pueblo, de su ciudad, o etcétera, dependiendo de cuál sea tu objetivo, pero quizás no llegará tan completo como tú quieres que llegue. Ahora, si yo tengo creatividad
tengo una dinámica en esa sección, estoy haciendo una dinámica dentro de ese mensaje que yo estoy emitiendo, déjame decirte, aunque no lo creas, pero déjame decirte que aparte de que sea como un anzuelo, es un complemento más para que las personas escuchen, se enfoquen en ese mensaje que tú estás emitiendo, para que las personas no se aburran y así tú puedas hacer llegar ese mensaje así como querías, desde el inicio hasta el final de tu programa. Por eso siempre debemos de ser creativos, pensar, pensar y pensar, que en cada programa no sea lo mismo, que en cada programa, no sé, tengas quizás el mismo tono de voz, la misma dinámica, siempre ir cambiando pequeñas cosas y que en cada emisión de tu programa se note que, ok, en cada programa de radio yo estoy metiendo creatividad, creatividad y más creatividad, aunque se menciona que las mujeres son las que tienen más creatividad, pero eso no quiere decir que nosotros, los varones, no tenemos creatividad. Ya mencionaba yo que todos tenemos creatividad, solamente es cuestión de que tómate el tiempo necesario, que nada te distraiga, lamentablemente, distracciones como las redes sociales, no sé, YouTube, Netflix o otras distracciones de tu pueblo, ¿no? De tu ciudad, donde sea que vivas, muchas veces deja a un lado nuestra creatividad. El Internet, hasta cierto punto, es como un stop para nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque muchas veces si no quieres esforzarte para pensar y ser creativo e original y lo que tú haces es, ok, ya no tengo más ideas, voy a escribir en internet ideas para mi programa de radio, pero déjame decirte que tú no eres el único que consume internet, sino que hay millones de personas que consumen el internet y que quizás aquellas ideas que tú viste en algún foro, en algún blog, en alguna página web, ya lo esté usando otro programa de radio de quizás hasta tu misma ciudad, del mismo estado, del mismo país o en otro continente. Por eso es recomendable siempre tomarnos el tiempo. Es lo que yo más te recomiendo. Tómate el tiempo, unos minutos para que puedas pensar sin distracciones y así se te prende el foco. Ok, se me vino la idea, poder hacer esto en mi programa de radio. Y claro, no estoy diciendo que no puedes hacer uso del Internet. Claro que puedes hacer uso del Internet, pero yo te recomiendo mil veces que te tomes el tiempo suficiente para pensar en algo creativo y posterior a eso ejercerlo en tu programa, pensar, claro, ¿por qué pensar? Porque podría ser que aquello que de repente se te vino a la mente no lo puedes ejercer dentro del programa. Por eso también es importante esa parte de pensar y así cuando tú ya no estés más indeciso, ¿verdad? Ya tú diste, ok, ya vi que esto va a funcionar, así que pues a implementarlo en el programa de radio y siempre y cuando tampoco exageres, ¿verdad? El hermano Pablito hoy mencionaba acerca de que sí, claro, podemos reír, podemos tener un buen humor, pero hasta un cierto límite. Tampoco vamos a salir en un programa de radio cristiano con que, jajaja, Donald Trump tiene el pelo como el color de mis zapatos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Aunque esto no dio risa, vi que no se rieron, ¿verdad? Pero cosas así, ni exagerar, pero sí, todo debe de tener un límite. Así que, hermano Pablito, yo digo que estas son las tres habilidades principales y en base a mi experiencia que cada locutor debe de tener en un programa de radio. Gracias, Natanael. Excelente aportación. Sin duda alguna, maravilloso y real. La verdad que estas habilidades nos abren oportunidades. Pongan atención, no es la fama, no es la fama la que nos hace ser buenos locutores. Nosotros estamos equivocados cuando creemos que la fama es la que nos va a abrir una puerta. No es el ego tampoco,
la mayoría de los locutores, quisiera decir que seculares, pero también a veces cristianos, tienden a pensar que tener muchos seguidores en redes sociales, eso me hará aceptable, no nos hace aceptables. Creemos que la belleza nos hará aceptables al auditorio, tampoco. Yo estoy muy triste, la verdad, no sé si ustedes han visto, y no es porque yo ande buscando ese tipo de producciones, pero me salen muchas veces estados en mi WhatsApp, perdón, en mi Facebook, sigo algunas estaciones de radio y me salen algunos posts que ellos suben y hay locutores y locutoras sobre todo que algo están haciendo mal, están más mostrando su cuerpo que su habilidad de locución y creemos que esa es la forma de ganar auditorio. Probablemente tienen mucho auditorio, pero ¿qué tipo de auditorio tienen realmente? ¿Y para qué lo tienen? ¿Con qué objetivo van esas personas? Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, mejor tengamos habilidades donde nosotros podamos hacer bien las cosas en cualquier estación de radio. Si yo voy a usar la cámara, no va a ser para mostrar mi belleza, va a ser para edificar a las personas, porque somos una producción de radio cristiana. Y si algún día este curso lo usamos para poder dedicarnos a la radio secular y queremos trabajar en una buena estación de radio, pues entonces yo sabré utilizar también la cámara para cosas sanas y correctas. Y de verdad, hoy, lamentablemente, qué bueno que comentaste esto, Natanael, algunas estaciones de radio están pidiendo poco de lo que deberían exigirle a un locutor. Le están pidiendo solamente vanidad, belleza y eso es todo. Pero se están engañando a sí mismos, al auditorio no se le está dando lo sustancial, lo correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa.